Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, muy buenas noches tengan cada uno de ustedes, los que estamos aquí reunidos en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo, y también los que nos escuchan o los que nos ven a través de los medios de comunicación. Quiero compartir con ustedes esta lectura, ¿verdad? Recordando siempre al pueblo de Dios. Ahora que ya me falla un poquito ya la vista, ya la letra de la palabra de Dios está un poquito pequeña y para mí ya me cuesta ya un poquito de trabajo. De verdad que los años no pasan en balde. Dice la palabra de Dios así, mis queridos hermanos: siempre que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. Cuando ruego por ustedes, lo hago siempre con alegría, porque han colaborado en el anuncio del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy convencido de que Dios, que comenzó en ustedes una obra tan buena, la llevará a feliz término para el día en que Cristo Jesús se manifieste. Dios es testigo de que todos ustedes los quiero entrañablemente en Cristo Jesús. Y le pido que el amor de ustedes crezca más y más en conocimiento y sensibilidad para todo. Palabra de Dios. Y sí, mis queridos hermanos, con todos los hermanos en donde comparto el Evangelio y con esta comunidad, me es una alegría y me satisface el corazón poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Me da mucha alegría hoy en esta noche compartir la Sagrada Escritura, y hoy el Señor quiere decirnos un mensaje a cada uno de nosotros. Y yo les invito a que abran sus Biblias y le hablan en el Nuevo Testamento, en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Vamos a abrir la escritura, la primera carta de los Corintios, del capítulo 10 al 23. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice. Solamente un capítulo, pero eso sí, está muy provechoso. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, nada más. Dice la palabra del Señor así: todo está permitido, dicen algunos. Sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo está permitido, no todo aprovecha a los demás. Palabra de Dios. Este mensaje se mira como que se entiende como que qué quiere decir el apóstol Pablo con estas palabras. Todo está permitido. No dice la Escritura, algunas cosas están permitidas. Lo de Dios está permitido. Lo que no es de Dios está permitido. Dice la Escritura nuevamente así en el versículo 23: todo está permitido, dicen algunos. Sí, o sea que sí está permitido todo, dicen algunos, pero no todo es conveniente. Y aunque todo está permitido, no todo aprovecha a los demás. Vamos a ver qué es lo que quiere decir la palabra del Señor con esa escritura. ¿Qué se puede interpretar de ese pasaje? Lo que nos quiere decir el apóstol Pablo, y nos habla de la libertad. Cuando nosotros aceptamos la palabra del Señor, nosotros los creyentes, los que caminamos con Cristo Jesús, nos hemos hecho libres.
¿Por qué? Porque antes éramos esclavos en el pecado. Entonces Pablo le habla a los corintios, que era una comunidad pecadora, pero cuando se convirtieron al cristianismo, cuando Pablo les predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siempre les estaba enseñando cómo debían de vivir. Y es por eso que les dice en este pasaje: todo está permitido, sí, pero no todo es conveniente, y aunque todo está permitido, no todo aprovecha a los demás. Entonces, ¿qué quiere decir esto, verdad? Entonces, es la libertad que Dios nos ha dado, pero la libertad debe ser una libertad equilibrada con responsabilidad. Como creyente maduro en Cristo tengo libertad. Entonces, esa libertad tiene que ser equilibrada con responsabilidad. Porque hay de aquellas cosas que hagamos con esa libertad sin ser responsables, puede traer consecuencias. Consecuencias buenas y consecuencias malas. Ahorita más adelante vamos a ver eso. Todo está permitido. ¿Qué significa eso, que todo está permitido? Quiere decir, el punto de partida, la ley, el decálogo, los 10 mandamientos. Y a veces se nos olvida que los 10 mandamientos se nos fueron dados como una guía para vivir libres como hijos de Dios. El decálogo, los 10 mandamientos, son una guía para nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir en esa auténtica libertad como hijos de Dios. Cada quien es responsable de los actos que realiza. Cada uno somos responsables de los actos que realizamos en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Por eso cada actitud que tomamos, o sea, cada paso que vamos a hacer, tiene una consecuencia. Nuestras acciones tienen consecuencia. Y es por eso que muchas veces hemos puesto ejemplos o hemos visto ejemplos y decimos, pues eso no va, eso es ilógico. O sea, ¿cómo está enseñándole un padre a su hijo que no tome cuando él está tomando? Hijo, no fumes porque eso es malo para la salud cuando él está fumando. Entonces nuestros actos, nuestra actitud, ¿verdad?, tiene mucho que decir. Es por eso que nosotros como hijos de Dios, como cristianos católicos, tenemos que vivir el evangelio. Y se nos ha dicho y se nos ha predicado muchas veces que necesitamos dar testimonio. Pero a veces lo escuchamos y se nos hace ya como una palabra repetitiva, como algo más de la prédica, como algo más de la enseñanza. Sí, tengo que dar testimonio. Lo estamos dando. Es por eso que es importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos un reflejo, somos un espejo para los demás. Para los creyentes, para los que estamos aquí como comunidad reunidos hoy en esta noche, para los que nos están escuchando, para los que nos están viendo, pero también para aquellos que no conocen a Cristo Jesús, pero para todo el pueblo de Dios. Entonces es bien importante porque nos están viendo, nos están mirando. Y qué importante es, ¿verdad?, vivir esa libertad, pero con responsabilidad. Y cuando la vivimos a veces así, sin pensar, actuamos ya con irresponsabilidad, y es cuando ya después nos lamentamos y decimos nosotros mismos, creo que la regué, creo que no hice bien. Entonces cada quien es responsable de los actos que realiza. Dios creó al hombre libre, le dio libre albedrío.
Por eso es que somos libres ahora. Pero esa libertad, no libertinaje, la libertad de Dios es la que nos hace libres. ¿Y cómo vamos a vivir esa libertad? Muy fácil, hermanos. Muy fácil. La libertad es una libertad condicionada, o sea, ahora sí con condiciones. ¿Por qué? Porque dentro de la libertad, como hijos de Dios, hay cosas malas y hay cosas buenas. Entonces depende qué es lo que nosotros escogemos. Si nosotros escogemos las cosas malas o las cosas buenas. Es como nuestro hijo o nuestra niña, nuestro pequeño, y prendemos la estufa de gas. Ahora sí que no la eléctrica, lo que sea, pero la estufa de gas más común. Decimos, mira, no toques ahí porque es lumbre. Entonces ya sabe que esa lumbre le va a quemar, o sea que esa lumbre es mala. ¿Por qué? Porque le va a causar daño en su mano, en sus deditos que ponga ese niño o esa niña. Entonces es muy fácil. No es que tenga condiciones la libertad, pero sí es condicionada. ¿Por qué? Porque hay cosas malas y cosas buenas. Todas las cosas buenas son las que nos llevan al pecado. Las cosas malas se pagan, ¿saben cómo? Con la muerte. Pero las cosas buenas se pagan con la vida eterna. Aleluya. Así es que por eso es que somos libres, pero no por eso vamos a hacer a nuestro antojo todo lo que se nos plazca. Ahora sí que darle vuelo al hilacha. Nosotros bien sabemos lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Por eso dice, todo está permitido. O sea, sí es cierto, todo está permitido. Por eso es que aquí en este mundo, en esta tierra, habemos de todo, porque está permitido. En el Decálogo nos dice la palabra, en los 10 mandamientos hay un que nos dice no robar, pero ya depende de nosotros si robamos. No matar, amar al prójimo, no amarlo. O sea, son las dos cosas, o sea, el lado opuesto, o sea, lo malo y lo bueno. Por eso es que en este mundo hay maldad y bondad. Y a veces hay hermanos que nos complicamos la vida y decimos, pero ¿por qué hay tanta maldad? Como ahorita, lo de la enfermedad del virus, del coronavirus. ¿Por qué esto? Depende de nosotros. Al principio de esto nos decían, quédate en casa. Y bien sabemos por qué. Entonces, cuando nosotros venimos aquí, nosotros podemos estar expuestos. Eso ya lo sabemos. Yo me enfermé. ¿Por qué? Porque estuve expuesto en el trabajo. Pero para la gloria de Dios aquí estoy. Yo creo que por mi salud y no sé, pero el Señor aquí me tiene. Pero pude haber expuesto a otros. Entonces, depende de nosotros lo que escojamos. Y a veces tomamos las cosas a la ligera. Eso es bien importante en nuestras vidas como cristianos. A veces tomamos las cosas como la ligera y hay gente que ahorita en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo difícil, la gente la toma a la ligera y se quitan la máscara o dicen, no, ya no, esto no va a pasar, no me voy a enfermar, X. Entonces no estamos siendo responsables. Hay mucha gente que está siendo irresponsable, desafortunadamente, pues se sigue propagando este virus y por eso no para. Así es en nuestras vidas. Cuando nosotros actuamos con irresponsabilidad, surgen consecuencias. Consecuencias buenas, consecuencias malas. Las consecuencias buenas, como dice la Escritura, todo está permitido, dicen algunos, pero no todo es conveniente, o sea, no todo nos edifica. Y aunque todo está permitido, no todo aprovecha a los demás, o sea, no nos edifica. Hay cosas que nos edifican. San Pablo también, el mismo Pablo nos dice en la Escritura, no recuerdo en qué versículo y en qué capítulo, pero nos dice, escojan
lo bueno, quédense con lo bueno. Y lo de malo, deséchenlo. Porque nosotros somos adultos, nosotros conocemos las escrituras, nosotros conocemos la palabra de Dios. Nosotros sabemos, no nos necesitan darnos una cátedra. Nosotros sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces ya depende si nosotros queremos actuar con maldad dentro del grupo, dentro de la comunidad, dentro del círculo de oración, dentro de la iglesia. ¿Y cuál maldad? No necesito hacer tanta maldad, pero simplemente tenerle envidia a un hermano por el apostolado, por el ministerio, por esa gracia que tiene, que yo no la tengo. Ya desde ahí nosotros estamos actuando porque Dios nos ha dado esa libertad. El mismo Jesús, mira que estoy a la puerta, dice, toco. Si tú me abres, yo entro, pero si tú no me abres, no entro. Él nos está dando la libertad de abrir las puertas de nuestro corazón. Y a veces nos complicamos tanto la vida y decimos, tengo años y no se convierte a Cristo Jesús mi esposo, mi santo varón, decía el Padre Ángel, y no se convierte mi esposa, mi santa varona, y mis hijos, y mi comadre, y mi vecino y mi vecina. Son libres, también son hijos de Dios. Y a veces hay gente que nos hace maldad. ¿Y cuántos pensamos actuar devolviéndoles la maldad? ¿O cuántos pensamos en decir, sabes qué? Es hijo de Dios, como yo soy hijo de Dios, es hija de Dios y también merece, aunque haya actuado así, también merece como yo, ¿verdad? Ser respetado, ser respetada. Todo está permitido, pero no todas las cosas nos edifican. Hay algunas cosas que nos esclavizan y nosotros sabemos cuáles son las cosas que nos esclavizan. Las malas acciones, los malos hábitos. Hay cosas que nos esclavizan, especialmente los vicios. Pero cuando siempre uno habla de vicios, ¿verdad? Como que nos pasa a la cabeza lo que ya sabemos todos. Los vicios de la droga, los vicios del cigarro, los vicios del alcohol. No, hermanos. Los vicios, las cosas que brillan, que nos pueden atraer. Un artista favorito, un equipo favorito, una película favorita, un lugar divertido. Que aunque ahorita no podemos ir a lugares de diversión, pero nos pueden esclavizar. Oh, sí, yo tengo el pase para todo el año para ir a este parque temático o X, no voy a mencionar nombres. Está bien, no es malo ir, pero después cuando compramos hasta la membresía y eso y empezamos, ya nos estamos esclavizando y nos esclavizan. Y especialmente lo peor, el gambling, que es las apuestas, ¿verdad? Los casinos. Entonces, hay cosas a las que por eso San Pablo, ¿verdad? Nos dice que todo está permitido. Y sí, todo está permitido. Podemos decir desafortunadamente, pero no, aquí yo no voy a decir desafortunadamente, sino que está permitido porque Dios mismo lo permite. Cuando estaba meditando esta escritura y viendo esta escritura, me acuerdo siempre, y siempre les he mencionado al hermano Manuel. Carlos Prieto lo conoce. Fue mi guía espiritual. Y me acuerdo que siempre también me acordé de él, de esas palabras que decía, Dios lo está permitiendo. Cuando nosotros entendemos que Dios permite las cosas, somos libres. Vivimos en la libertad de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a renegar y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a mi esposo? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros no?
Solo Él sabe por qué lo está permitiendo. Acuérdense de cuando el Jueves Santo Jesús le estaba lavando los pies a sus discípulos y había uno que no quería que se los lavara. Ustedes ya saben quién es, el primer papa de la iglesia, Pedro. Oh, no, 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 no. A mí no me vas a lavar los pies. Pedro, déjame lavarte esos pies, después lo entenderás. Ah, Señor, si así es, báñame. Ya no nomás lávame los pies, sino que dame un baño de pies de cabeza hasta los pies. Después le iba a entender por qué, por el cargo que le dejó, la negación y todo eso, y luego el perdón y el arrepentimiento, ¿verdad? Pedro, ¿me amas más que a estos? Sí, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, y todo eso que sabemos. Entonces, por algo Dios permite las cosas. En el ministerio de Jesús permitió muchas cosas. Simplemente permitió, porque así estaba ya cumplida, era para que se cumpliera la escritura. ¿A poco no da como que cuando vemos la película de Jesús, cualquiera, antes de ser entregado? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que si vemos otra película, como Jesús es el bueno, los romanos son los malos, y entre ellos hay un malo, un discípulo, el que lo traiciona, Judas. Como que decimos, que no. No, Pedro sacó la espada y le corta la oreja a uno de ellos, y qué bueno. Como que si nos hubiera dado gusto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, porque el mundo nos enseña así. Hasta el mismo Padre Dios permitió eso porque se tenía que cumplir la escritura así. Entre uno de sus mismos discípulos iba a haber alguien, era el que iba a ser el traidor, y le tocó a Judas, el Iscariote. Así es que, mis queridos hermanos, por eso la libertad a la que nos habla Dios, de que todo está permitido, pero hay cosas que nos edifican y hay cosas que nos esclavizan. Por eso tenemos que saber equilibrar nuestra libertad, como les decía al principio de esta enseñanza. La libertad debe ser equilibrada con responsabilidad. Por ahí se oye hasta en los comerciales de la televisión, ¿verdad? De tomar y manejar con equilibrio, con responsabilidad, porque es cierto, porque es una responsabilidad. ¿Cuántas madres conocemos o cuántas familias conocemos de que perdieron un ser querido? Ya no solamente el hijo, algún ser querido o algún pariente que fue muerto a consecuencia de una persona que toma, de una persona que estaba embriagada y tomó las llaves de su carro, manejó y desafortunadamente mató a alguien por esa falta de responsabilidad. Y vemos tantas cosas por la falta de la responsabilidad. Porque como todo está permitido, es que sí, mis queridos hermanos, así es, todo está permitido. Pero no sabemos con responsabilidad y no sabemos equilibrarnos lo que tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer. ¿Cuántas veces metemos nuestro delicado pie con el simplemente de decir un comentario que no iba y herimos a alguien? Y a veces la regamos y nos sentimos mal, porque luego el Espíritu Santo como que nos está corrigiendo y dice, la regaste. Ya ni nos tiene que decir alguien, ni nos tiene que hacer una mirada con los ojos, sino que rápida, inmediatamente nos damos cuenta de que no hicimos bien. Y a veces no pensamos las cosas antes de hablar o de decirlas.
las decimos a la ligera. A la ligera. Y como les decimos a la ligera, pues entonces hacemos daño. Parece que está difícil, pero no está difícil. Pablo lo decía porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora la pregunta, ¿estamos llenos del Espíritu Santo? O nomás, como decía en el canto ahorita que decía Carlos, o nada más es pura emoción. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto también? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Y lo hemos vivido o lo hemos visto en los grupos, en los congresos, en muchas partes, en los círculos de oración, en las congregaciones, de que hay gente que se deja llevar por el emocionalismo. Entonces, esto no es una emoción. Esto no es algo de sentir bonito. Sí se siente bonito. Cuando venimos aquí, ahorita que estábamos cantando, nos estamos sintiendo fortalecidos. Estábamos cantándole al Dios. Estábamos moviendo, levantando nuestras manos a nuestro Dios, al Dios que vive. Ahora sí que al Dios de todos los dioses, al Dios que mandó a su único hijo a sacrificarlo y a sacrificarse y derramar la última gota de su sangre por ti y por mí. El único Dios. Así es que, mis queridos hermanos, vivamos con esa gracia del Espíritu Santo, no con sentimientos, no con sentimentalismo, sino dejarnos llenar y guiar por el Espíritu Santo para que Él nos guíe y vivir con gracia y aceptar y vivirlos estos 10 mandamientos. Y saber tomar lo que debo de tomar. Saber decidir, enfrentarme a las cosas, a la realidad y con responsabilidad decir, esto no es para mí, esto yo no lo debo de hacer. No, porque mira que esto te conviene, que esto, y a veces nos están picando, ¿no es cierto? Y estamos como que, o sea, parece que nos están jalando, que me animaré, no me animaré, y estoy ahí. ¿Tú qué opinas? ¿O tú cómo ves? A veces pedimos opinión de otros. ¿Lo haré o no lo haré? ¿Cómo caemos en pecado? De nosotros depende. Si nosotros queremos pecar, pecamos fácil. Si nosotros no queremos pecar, también fácil. O bueno, a lo mejor no tan fácil. Porque hay tentaciones que se nos presentan a cada día en nuestras vidas que parecen que no las vamos a vencer. Pero dice Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Hermanos, entonces yo creo que sí tenemos que imitar, aparte de Cristo, debemos de imitar a los santos. A Pablo, que fue un gran ejemplo, que fue ese gran apóstol, que verdaderamente él sí se ciñó y se armó de la palabra del Señor. Se llenó del poder del Espíritu Santo a pesar de lo que él hacía. Por eso vivió y escribió estas cartas y dejó escritos, porque fue un testigo verdadero. Aún desde la cárcel, ¿qué decía? Nunca se me olvida esa escritura, la de los Filipenses, el capítulo 4, donde dice, alégrense en el Señor, alégrense. Les repito, en el nombre de Cristo Jesús, que se alegren y canten cantos espirituales, dando gracias y gloria a Dios. Aleluya. ¿De dónde lo decía? Desde la cárcel, preso, encadenado. Escribía sus cartas el preso de Cristo. En algunas partes decía el preso de Cristo. Para decir esas palabras y para predicar la alegría dentro de la cárcel,
En la cárcel, ¿qué hay? ¿O qué puede haber? Malos pensamientos, maldad, gritos, regaños, peleas. Pero Pablo, desde la cárcel, lleno del Espíritu Santo, proclamaba el Evangelio del Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántos de nosotros proclamamos el Evangelio del Señor u oramos cuando estamos en situaciones de aprietos, en situaciones difíciles, en situaciones dolorosas? Si somos libres, Dios nos ha dado la libertad para orar, para escoger la oración, para escoger el Santo Rosario, para escoger la Eucaristía, para escoger los sacramentos, hermanos. Hay muchas cosas que nos edifican, hay muchas cosas que nos consuelan, hay muchas cosas que nos enriquecen, muchas cosas que nos nutren. La palabra de Dios, el Santo Rosario, las predicaciones, muchas cosas, pero a veces las hemos dejado. Y a lo mejor en estos tiempos de incertidumbre, algunos de nosotros hemos pensado, no existe Dios. O algunos de nosotros hemos pensado, Dios ya no me escucha. Dios se ha alejado. ¿Por qué deja que su pueblo sufra? ¿Por qué miles y miles están muriendo a consecuencia de este virus en este planeta Tierra? ¿Por qué Dios lo está permitiendo? ¿Dios se ha alejado? ¿Dios está cansado de nosotros? ¿Lo hemos fastidiado? No, hermanos. Hemos sido nosotros los que con irresponsabilidad estamos haciéndole daño al mundo. Por eso, hermanos, con la libertad que Dios nos ha dado, debemos vivir movidos por el Espíritu Santo. Qué duro, qué gran responsabilidad tenemos de vivir como auténticos hijos de Dios. Es una responsabilidad, hermanos. Me acuerdo que muchas veces me decía este hermano, ya te metiste en esto, como la mafia, como los carteles, y aquí no te vas a salir, ya no te vas a escapar, porque si te vas, va a ser peor. ¿Cuántos cantos decimos, y no regresaré, y no voltear atrás? Y es la verdad, hermanos, es la pura verdad. Si regresamos para atrás, el mismo evangelio dice, ¿verdad?, de aquel espíritu que fue echado de aquel hombre. Y dijo, y luego dice que regresó y encontró la casa barrida, limpia de aquel hombre, porque había sido expulsado. Que dijo, voy a regresar, y voy a regresar por más. Y regresó por más espíritus, y regresaron. Y dice que la palabra del Señor, que la situación de esa persona ya era peor. Pero no tengan miedo, hermanos. Yo no vine a hablarles en esta noche de que no se puede. Sí se puede, hermanos, con el poder del Espíritu Santo, con la intercesión de María, nuestra Madre Santísima, con los sacramentos, especialmente con la Eucaristía, con la palabra de Dios, con el Santo Rosario. Todo lo podemos, con los ayunos, con la oración, todo se puede, hermanos. Hay poder en Cristo Jesús. La victoria es nuestra. Vive esa victoria. Sé victorioso en Cristo Jesús. Todo lo podemos. Ni la desnudez, ni el hambre, ni los terremotos. Nada nos separará del amor de Dios. Nada nos separará del amor de Dios, mis queridos hermanos. Aleluya. Demos gloria al Señor, porque no estamos solos, estamos con Él. Cristo está con nosotros, la Virgen María está con nosotros, no nos ha desamparado, Él está con nosotros. En el momento en que tú te sientas solo, sola, acuérdate que tienes un Dios poderoso, acuérdate que tienes un Dios que vive. Acordémonos de ese Dios que vive y que en los momentos difíciles nosotros lo aclamamos y Él viene hacia nosotros. Él nos escucha, aunque parezca que no nos escucha,
pero Él está ahí a un lado de nosotros, escuchándonos. Dice en los Gálatas, ¿verdad? El dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver con la libertad. Porque nosotros cuando tenemos dominio propio, dominamos, ¿verdad? Muchas actitudes en esta libertad, muchas actitudes que nos pueden esclavizar. Con el dominio propio, ¿verdad? También en lugar de hablar mal, nos callamos, porque Dios nos da esa gracia del dominio propio. Así que es cierto que todo está permitido, pero lo malo es castigado, hermanos, como se los dije hace rato. Lo bueno es premiado y recompensado. Las buenas acciones se nos pagan con la vida eterna y las malas acciones con la muerte. Pero la libertad del cristiano es movida y guiada por el poder del Espíritu Santo. Así es que la libertad, mis queridos hermanos, es guiada y movida por el Espíritu Santo. Él es quien nos da la libertad. Él es el que nos guía. No sé si le llegué yo aquí a decir hace muchos años, porque tengo ya bastante tiempo estando compartiendo aquí con ustedes, los que me conocen de los años 90, quizá 80, cuando empezaba, yo me acuerdo. Y esto lo dije yo, no se lo escuché a nadie, ni se lo copié a nadie, pero yo me imaginé, y así yo lo decía. Cuando me decían, no, muchachito, pues estaba muy muchachito, pues ahora tiene el pelo blanco, menos pelo, etcétera, etcétera. No pasan los años en balde, ahora ya usa lentes para leer. Pero me decían, no, muchachito, qué bueno que le diste que le entregaste tu corazón a Cristo Jesús, porque muchos jóvenes no quieren entregarle. Hay muchos jóvenes en la perdición, que andan en las pandillas, que andan en la droga. Qué bueno que ahora ya eres libre. Cuando digo esas palabras, yo creo, y no que crea, sino que fue el Espíritu Santo que me hizo decir estas palabras. Y es más o menos como la libertad. Digo, sí, porque cuando estaba en el camino viejo, pues el Espíritu Santo lo tenía encerrado. El Espíritu Santo era como una persona para mí que la tenía encarcelada. Y en la cárcel, cuando un prisionero se agarra de las rejas, no cabe su cabeza, no puede sacar su cabeza. Para mí así era el Espíritu Santo. Y aún así, cuando el Espíritu Santo se asomaba, yo le decía, métase Espíritu Santo, métase. Pero ahora que soy libre, se abrieron las puertas de esa prisión y salió el Espíritu Santo y empezamos ahora sí a vivir en la vida del Señor. Y me recuerdo que me llegaban mucho las palabras del hermano Julián, que murió ya, un predicador de Tijuana, y que vino aquí a predicar a San Diego. Inclusive estuve yo predicando con él y aprendí mucho de él allá del Valle Imperial, en Mexicali, en San Diego, en Tijuana, y predicando juntos el Evangelio del Señor. Y me recuerda cómo vivía él el Evangelio. Me acuerdo cuando yo hasta me decía, cuando lo escuchaba yo, cuando decía que iba manejando, iba con el Señor platicando ahí a un lado, plática con él. ¿Sabes qué? Vamos a parar al 7-Eleven, ¿o cuál quieres? Y que bajaba y que le decía, Señor, ¿cuál soda quieres? Y le veía al refrigerador, ¿quieres Square o quieres Pepsi o Coca? Y así iba a la tienda y le decía, Señor, ¿cómo ves? ¿Esta corbata está bien? Porque ahora me invitaron para esta predicación y quiero estrenar una corbata. ¿Te gusta esta? No, ¿verdad? No, Jesús. Y así, siéntate, y le arrimaba la silla y le decía, vivía eso y yo me quedaba, wow, yo quisiera vivir como él. O sea, vivir con ese Jesús invisible que no se ve, pero él lo palpaba y se miraba, se sentía en los ojos cuando él lo decía. Y cuando yo lo miraba así, lo veía que sí hacía esas acciones y yo me quedaba, el hermano Julián está pesado, o sea, está pesado en el Señor Jesús. O sea, mis respetos con este hermano Julián. Entonces, es a lo que vuelvo, el testimonio. A veces entre nosotros mismos, nuestras acciones, nuestras actitudes, la libertad que Dios nos ha dado. Y parece que no, pero sí es cierto. Nosotros como padres de familia nos damos cuenta de nuestros hijos. Si nosotros gritamos, nuestros hijos gritan. Si nosotros decimos malas palabras, yo sé que no, pero es un ejemplo. Si nosotros decimos malas palabras, nuestros hijos dicen malas palabras.
Si nosotros fumamos, tomamos, etcétera, ya no voy a decir más, ellos lo van a hacer. Y el día que le digamos que no lo hagan, tú lo haces. Es que aprenden, ¿no es cierto? Aprenden de nosotros. Nosotros somos como los maestros y ellos somos alumnos. Ellos aprenden de nuestros actos. Si ellos nos miran rezar, si ellos nos ven que leemos la palabra, ellos quieren rezar también. Aunque les cuesta trabajo, no van a ser igual que nosotros porque nadie somos iguales. Pero sí nos van a querer imitar en algo. Pero ojalá y nos imiten en las cosas buenas, no en las cosas malas, no en las cosas que no edifican, las cosas que no nos fortalecen. Así es que es guiada por el Espíritu Santo las cosas que nos edifican y nos dejan una enseñanza positiva. Filipenses 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor así en Filipenses 2, nomás el versículo 1. Si de algo vale una advertencia hecha en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si vivimos unidos en el Espíritu, si ustedes tienen un corazón compasivo, palabra de Dios. Así es que con el Espíritu Santo es como vivimos, unidos en el amor. Por eso es que, hermanos, hay que vivir y llenarnos del Espíritu Santo para vivir como un grupo de Getsemaní, para un grupo, un círculo de oración, una comunidad en el amor, donde dice, mira cómo se aman, yo quiero entrarle ahí, mira cómo se aman, cómo se respetan, cómo se ven. Mateo, por último, capítulo 23, versículos del 2 al 3. Si no lo encuentran, escríbanlo o después lo meditan en su casa. Mateo capítulo 23, versículos del 2 al 3. Dice la palabra del Señor así. Entonces Jesús, dirigiéndose a la gente y a sus discípulos, les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los maestros de la ley y los fariseos. Obedézcanles y hagan lo que les digan, pero no imiten su ejemplo, porque no hacen lo que dicen. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Dice, obedezcan lo que dicen, pero no hagan las cosas que hacen. ¿Por qué le decía esto Jesús? Porque los fariseos no hacían las cosas. Ellos se sentían que ellos estaban bien. Ellos no vivían la libertad que Dios les había dado. No la vivían. ¿Por qué? Porque ellos querían aparentar que ellos estaban limpios, que ellos estaban purificados, que ellos eran santos. Y por eso les dice, no imiten las cosas que hacen ellos. ¿Por qué? Para que no sean como ellos, sino al contrario, imítenme a mí, el preso de Cristo, o sea, Pablo. Sean misericordiosos, nos dijo Jesús, como yo soy misericordioso. Entonces, si somos misericordiosos como Dios, también debemos de ser misericordiosos como Cristo Jesús. Misericordiosos con los demás, ser compasivo con mi esposo, ser compasiva con mi esposo, ser compasivo con mis hijos, tenerles paciencia, no gritarles. Yo sé que estamos pasando por unos momentos difíciles del encerramiento y nosotros vemos a veces a nuestros hijos que no salen, que no van a la escuela, que no ya disfrutan, que ya no juegan con sus compañeros en clase, o los que ya no trabajan, que se les viene el pago de la renta, que se les viene el pago de la casa, que estamos
a duras viviendo esta situación y casi no tenemos apenas se nos alcanza para completar el pago mensual de la renta de la casa, o apenas nos alcanza para comer, para el sustento, para X, y a veces hemos llegado a la desesperación. Hermanos, aceptemos las cosas en el nombre del Señor. Pidámosle al Señor que nos dé fortaleza. Así es que vivamos esta libertad. Todo está permitido. Todo está permitido. O sea, en otras versiones de las escrituras, en otras Biblias, dice que todo es lícito. O sea, que todo se puede hacer. Pero hay cosas que no se pueden hacer. Y nosotros sabemos cuáles. Por eso yo les invito a que en este momento nos pongamos cómodos, que cerremos nuestros ojos. Vamos a cerrar en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor nuestros ojos. Vamos a ponernos en oración delante de su presencia. Él está aquí. Imagínate a Jesús resucitado, no crucificado. A Jesús resucitado que se acerca frente a ti, resplandeciente, porque sus vestiduras son blancas, limpias, radiantes de luz, brillan, que hasta nos encandilan, pero podemos ver su rostro. Mira el rostro de Jesús que me sonríe, que te sonríe, y que está aquí entre nosotros, sonriéndonos. No nos está acusando, no nos está señalando con su dedo, sino que nos está sonriendo, y que te dice a ti y a mí: hija mía, hijo mío, levántate. Toma mi mano. Mira, aquí está mi mano. Tómala. No temas. Soy yo tu Dios, tu Salvador. Soy Jesús que derramé mi sangre por ti, por amor a ti. Te amo como eres. No importa lo que tú hayas hecho en tu pasado, yo te amo. No importa lo que estés pasando. Yo sé que estás viviendo momentos difíciles en tu vida, pero no tengas miedo, que yo estoy contigo. Yo quiero que tú confíes en mí. Solamente te pido, hijo, hija mía, confía en mí. Confía en mí, porque yo te tengo preparado muchas cosas. Sé que estás sufriendo y tomo tu sufrimiento. Entrégame tu dolor, entrégame tu incertidumbre, entrégame tu falta de creer, entrégamela a mí, que soy tu Dios, tu Señor, tu Salvador. Déjame abrazarte, déjame abrazarte y apapacharte. Quiero abrazarte como una madre abraza a su niño recién nacido. Déjame abrazarte para tomar tus sufrimientos, tus dolores, tus angustias, tus preocupaciones. Entrégamelas. Yo quiero tomarlas. Confía en mí.
Pasa por aquí, Señor Jesús. Pasa por aquí, llénanos de ti. Sigue con Jesús. Pasa por aquí, Señor Jesús. Déjalo que te toque. Pasa por aquí, llénanos de ti. En esta noche quiere sanarnos. Y transforma nuestro ser. Inúndanos de ti. Libéranos, Señor. Ven aquí. Déjanos sentirte, Señor. Déjanos oírte, Señor. Déjanos tocarte, Señor. Ven aquí. Déjanos sentirte, Señor. Déjanos Deja que te toque. oírte, Siente su Señor. mano. Déjanos tocarte, Señor. Ven aquí. Sí, Señor. Ven aquí, Señor. Te necesito, Señor. Quiero ser libre, Señor. Quiero vivir la libertad. Quiero, Señor Jesús, serte fiel. Señor, danos la gracia de serte fiel. Danos la gracia de ser fiel siempre en todo, en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Señor, también quiero serte fiel en lo próspero y en lo adverso. Quiero serte fiel en el ministerio que me has encomendado. Quiero serte fiel, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, con la gracia de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor, en esta noche, reunidos en tu nombre, para que tú, Señor Jesús, tomes nuestras vidas. Tomes nuestro apostolado, nuestro ministerio, Señor, que es tuyo, ni es de nosotros, Señor, es tuyo, Señor. Tú nos has llamado a caminar, a servirte, Señor. Toma, Señor, toda nuestra vida, toma nuestro corazón, Señor. Toma nuestros sentimientos, toma nuestra bondad, Señor. Toma nuestros sufrimientos, Señor. Toma nuestros miedos, nuestras inseguridades, Señor. Nuestra falta de confianza, Señor. Toma nuestra vida, Señor. Somos tuyos, Señor. Sin ti no somos nada. ¿A quién iremos sino a ti, que tienes palabras de vida eterna, Señor Jesús? Oh, Señor, pasa por aquí, Señor. Pasa, Señor. No he sentido tu presencia, no he sentido tu mano, Señor. Hoy en este momento no quiero desperdiciar ningún segundo, minuto de este momento, Señor, porque sabemos que tú estás, Señor, pasando por aquí. Sabemos, Señor, que tú estás tocando nuestras vidas una vez más y estás renovando, nos estás dando fuerzas, nos estás dando vida, Señor, para poder, como las águilas, Señor, levantar nuestras alas y ser libres, Señor. Caminar, correr sin cansarnos, Señor, porque a veces, Señor, nos cansamos, Señor. A veces caminamos sobre el fuego, Señor, y sentimos que nos quemamos, Señor. Pero tú nos has dicho, Señor, que si confiamos en ti, caminaremos sobre el agua, Señor, sobre el fuego, y no nos quemarán, Señor. Oraremos sobre los enfermos, Señor, y se sanarán, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, aquí estamos, Señor. Somos tus hijos, somos tu pueblo, Señor, al que tú has elegido, Señor Jesús,
Perdónanos, Señor Jesús, porque te hemos fallado, Señor Jesús. Toma nuestras vidas, toma nuestro pecado, Señor. Tómalo, Señor. Te confieso hoy en esta noche, Señor, que he pecado, que te he fallado, Señor Jesús, que he dejado de confiar en ti, Señor, que he dejado de tenderle la mano al que más necesita. Yo necesito, Señor, pero hay alguien que más necesita de mí, Señor Jesús. Señor Jesús, aquí estoy, Señor Jesús. Ten compasión y misericordia de mí, Señor Jesús. Ten misericordia de nosotros, Señor Jesús. Ten misericordia, Señor. Aquí estamos, Señor. Si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor, en cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava. En un acto perfecto y de fe, y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela. Las espinas y el camino de la cruz, dame la fe, Señor, la fe de María. Sí, Señor. Para decir un sí sin medida. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí. Sí, Señor. Dame esa fe como Y de entregarte mi vida. María, para decirte: aquí está tu siervo, aquí está tu sierva. Aunque traspasaron Hágase en mí tu palabra. con una espada tu corazón, Sí, y su Señor. alma lloró el dolor de sus heridas. A los pies del madero se quedó. Entrégale a Jesús tus Y hoy heridas. ella es nuestra reina y señora. Entrégale tus miedos. Y tú nos incorporas. Entrégale tu inseguridad. A tu eterna familia. Sé libre. De amor. Y yo en tu amor Dios nos ha dado quiero libertad. permanecer. Dios nos ha Postrado liberado a tus pies de las cadenas del pecado. Aleluya. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María. Sí, Señor. Como tú, mamita María. Para decir Para vivir como ti. Como tú, mamita María. un sí sin Igual que a ti. medida. Con humildad. Confiando en Dios. Dame la fe, Confiando en el Padre. Señor, Confiando en tu Hijo, el Rey de Reyes. la fe de María. Viviendo el Evangelio. Para Movidos renunciar a mí por el Espíritu Santo. Guiados por y Él. entregarte mi vida. Y así podremos ser un mundo mejor. Una sociedad mejor. Con la gracia de Dios. En el nombre poderoso. Por la intercesión de María, nuestra Madre. Y en el nombre poderosísimo
el dulce nombre de Jesús. 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 Repite conmigo en el silencio de tu corazón. Jesús. Jesús. Yeshua. Yeshua. Jesús. Jesús es paz. Jesús es amor. Él está aquí. Jesús. Tu sangre preciosa, Jesús, tiene poder. Gracias, Jesús.